En el año 2005 yo tenía 12 años y me acuerdo perfecto que una noche en Canal 13 dieron la película El Exorcista y muchos de nosotros, de mis compañeros, vimos El Exorcista y al otro día, por supuesto, toda la clase comentando sobre la película, la cual habíamos visto la gran mayoría, obviamente, por primera vez a esa edad. Y de hecho me acuerdo que entré al aula del colegio imitando de esta manera al personaje principal. Sí, realmente la maestra me retó, obviamente no le quedó otra. Y durante mucho tiempo tuve pesadillas con esa película. Estamos hablando de una película que está cumpliendo en este momento 50 años, 1973. Y creo yo que es una película infravalorada porque ha quedado en el imaginario colectivo únicamente las escenas más icónicas del personaje principal, de la niña también de 12 años en ese personaje que, bueno, es tomada por el mal, por el diablo, pero la película es mucho más profunda que eso. Creo que algo similar ocurre con películas como Fiebre de Sábado por la Noche, que todo el mundo se queda con el baile de Travolta y está muy bien, pero hay una historia atrás que vale la pena recordar. Bueno, lo mismo sucede con El Exorcista. Y El Exorcista tiene muchísimo que ver con su contexto. En ese momento, en 1973, ya la guerra de Vietnam está en declive. 2 años después, Estados Unidos se retira de esa guerra que provocó muchísima resistencia interna en aquel país, sobre todo por el movimiento hippie, que en 1968, y este libro los ejércitos de la noche de Myler, excelente libro, retrata muy bien, por ejemplo, la famosa marcha hacia el Pentágono, que en 1967 un grupo de la nueva izquierda de los Estados Unidos, movimiento hippie y demás, ese nuevo emergente lleva adelante esta protesta y se dan cuenta cuando ingresan al Pentágono que solamente había computadoras y oficinas. En ese Pentágono habían depositado al gran mal al cual combatían, pero dentro de las oficinas o dentro del Pentágono solamente había gente trabajando. Bueno, la película está justamente filmada en 1973 en plena crisis del petróleo, por la cual los precios del barril del petróleo se van a multiplicar y esto va a provocar muchísima inflación en países industriales, en las primeras potencias, pero también en el tercer mundo. Y esto empieza el declive del estado de bienestar. Es decir, el capitalismo tal como lo habíamos conocido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en ese estado de bienestar que se extendió durante toda la década del 50, del 60, hasta llegar a este 1973, con estados fuertes, protagónicos, invirtiendo y con una buena calidad de vida de la población. Y ahí se habla mucho, se empieza a hablar del American Dream. Bueno, esa familia perfecta, ideal, con buenos empleos, bien pagos y un estado presente, empieza a declinar a partir de esa década del 70. ¿Y qué carajo tiene que ver El Exorcista con todo esto? Bueno, en El Exorcista lo que se trata o lo que va a abordar es de ese fin del capitalismo, del estado de bienestar, de ese estado con ciertos ideales, de ese American Dream que empieza a romperse, y el movimiento hippie es quizás la primera expresión de que las cosas ya no están tan bien. El Indio Solari canta a los 60 fueron 3 putos años nomás, del 67 al 70. Y esta película es del 73. La guerra de Vietnam, repito, está en un momento que ya no da para más. Y por si fuera poco, ese movimiento hippie empieza a declinar. De hecho, John Lennon dice: el sueño acabó por aquellos años. Y de esta marcha al Pentágono, bien retratada en este libro, va a quedar una famosa foto, ahí la pongo, en la cual, bueno,
es una foto icónica de la época, ¿no? Las flores puestas ahí donde tiene que salir la bala. Bueno, la inocencia, queridos. La inocencia empieza a resquebrajarse. Y en El Exorcista está plagada esta película de imágenes de vírgenes. Vírgenes por todos lados y la inocencia que las vírgenes representan en su estado más puro, en su estado de... Sí, es una inocencia casi ridiculizada. ¿Y qué representa el personaje principal del Exorcista? La niña. Representa eso, representa la inocencia y cómo empieza a ser amenazada esa inocencia por un intruso, por un diablo. Y la película también va a hablar de la otredad, porque hay una escena donde es desplazado, es echado un borracho de una fiesta, y también la madre del padre, que es el otro gran protagonista de esta película, es encerrada en un neuropsiquiátrico, y ahí aparece también lo que hace el sistema con aquellas voces que divergen de lo establecido. La otredad como amenaza, o es encerrada o es echada cuando no respeta los cánones tradicionales de cierto sistema. Bueno, todo esto se puede apreciar en la película si uno tiene la habilidad de poder simplemente contextualizar el momento en el que está siendo filmada. De hecho, la actriz que es la madre de la protagonista, también es actriz en la película y trabaja en una película en donde se ve en una escena una revuelta estudiantil. Es decir, El Exorcista todo el tiempo está mostrando el contexto de la época, el contexto social, el contexto político, de manera lateral, ¿no? De manera muy sutil y muy poco burda. Y todo esto lo podemos ver, y creo que retrata en definitiva cómo el capitalismo en su crisis va a tener que reversionarse, cambiar de estilo y así desplazarse de ese estado de bienestar que ya para esa época no está dando resultados hacia un neoliberalismo salvaje que va a consolidarse unos años después con la llegada de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido. La pérdida de la inocencia, la pérdida del manto protector del Estado, así como la protagonista, la niña, tuvo un padre o tiene un padre abandónico. Bueno, el Estado empieza a abandonar a la sociedad en la reparación social, en la participación dentro de una comunidad, y empezamos a desplazarnos de un Estado benefactor a un Estado que solamente va a promover la especulación financiera, y el patrón de acumulación pasa de la industria y el trabajo a las finanzas. Eso es del estado de bienestar al neoliberalismo, y El Exorcista a su manera y quizás sin saberlo nos muestra eso en pleno año 73 y en plena crisis del petróleo. Todo empieza a suceder ahí, ya el sueño acabó, ya el movimiento hippie está en franco declive, los valores tradicionales también, los valores tradicionales de la familia perfecta, de ese American Dream, empiezan a desmoronarse, y estamos ante una crisis y ante un verdadero cambio de época. Eso también refleja El Exorcista.